En esta ocasión tenemos el gusto de presentar esta charla denominada Segunda Llamada Segunda, en la que se hablará de la relevancia que tienen las unidades multidisciplinarias de la UNAM, que en el año 2024 cumplen 50 años de su creación. La FES Cuautitlán fue la primera que se fundó y con base en esta temática se estará realizando esta charla. Tenemos el gusto de presentar a quienes participan en ella. En primera instancia queremos presentar a la doctora Sandra Díaz Barriga Arceo de la FES Cuautitlán. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. La maestra Laura Aguilar Maldonado, también de la FES Cuautitlán. El doctor Juan Antonio Montaraz Crespo, exdirector de la facultad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y estará bajo la conducción del doctor Rafael Fernández, también coordinador académico de Ciencia, Conciencia y Café. Un aplauso para él, por favor, y cedemos la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y un placer estar aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y además sentirnos parte del festejo de aniversario. El sábado, el domingo se cumplieron los 49 años de la fundación de esta escuela y algunos tuvimos el privilegio de estar casi desde el arranque de ella y le damos el nombre de Segunda Llamada Segunda a esta plática porque esperamos que el año que entra, que se cumplen los 50, hagamos la tercera llamada para el festejo y esperemos que estén ustedes aquí. Ya nos decían brevemente quiénes nos van a acompañar. Yo quiero agregar algunos elementos porque Sandra, por ejemplo, bueno, la doctora Díaz Barriga Arceo, fue también alumna de la tercera generación, si no me falla la memoria, ¿verdad, Sandra? Y tuviste la mala suerte de que yo te diera, creo que 2 materias, Matemáticas 1 y Matemáticas 2, ¿no? Así es, doctora, a sufrir, sí, cómo no. Y bueno, a Laura le fue peor, porque Laura Eugenia, ella es egresada de Ingeniería en Alimentos. Cuando empezó la facultad, en QFB estaba la opción Alimentos, más adelante se partió la carrera, se hizo la carrera de Ingeniería en Alimentos, y Laura es egresada de la carrera, y ya decía yo, le fue peor porque además hizo conmigo la tesis. Y el doctor Juan Antonio Montaraz Crespo fue director de la facultad durante 2 periodos, y a él le tocó una transición interesante, traer nuevas carreras, lanzar proyectos distintos, porque en las administraciones anteriores, bueno, se hizo la migración del campo 1, campo 2, campo 3 al campo 4, pero esas cosas luego requerían de tener un proceso en que se fueran regularizando bien las cosas, dejaron las nuevas carreras, ya nos platicará Juan Antonio, nada más quería dar esos elementos y cederles la palabra, yo diría que un poquito de allá para acá, Sandra, lo que tú nos quieras platicar, ¿te acuerdas? Y les recuerdo también a los que nos están haciendo el favor de seguirnos aquí en vivo, que en cualquier momento pueden levantar su mano y preguntar e intervenir incluso con una opinión o lo que guste. Sandra. Muchas gracias. Pues miren, la idea de este conversatorio pues es platicarles precisamente cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando y qué es nuestra facultad para que pues claro, cada uno de nosotros le vaya poniendo ese cariño, ese amor y pues también ayude a esa evolución y a ese crecimiento de la facultad. Yo soy de la tercera generación de QFB. Esto habla ya pues de tiempos antediluvianos en los que yo me imagino que muchas de los jóvenes que ahorita nos están escuchando pues todavía ni nacían. Yo ingresé a la facultad en 1976, 76-80 es mi generación de QFB. En esta generación, bueno, pues al ser la tercera, tuvimos ya la fortuna de empezar a tener autobuses de pasajeros que pudieran subir al campus. Muy seguramente si ustedes tienen o tuvieron profesores de las 2 primeras generaciones, pues les han de haber platicado que no había camiones que subieran, que tenían que caminar desde la Ford hasta aquí el cerro, porque realmente la facultad, aquí Campo 1 se veía como un cerrito, y que además pues estábamos divididos en lo que pues para todo mundo luego a veces es una incógnita. ¿Por qué campo 1 y campo 4? Pues ¿dónde están el campo 2 y 3? ¿No? Todo el mundo dice, ay, pero pues ¿por qué están así
denominados, ¿dónde andan el 2 y el 3? Bueno, pues por lo que sucedió es que efectivamente éramos el campo 1, 2 y 3. El campo 2 y 3 se encontraban en lo que ahora son las escuelas del CONALEP, allá en la zona donde están la parte de odontología de la UNAM, donde está el CAT. Pues allá esos campus de que ahora son del CONALEP, pues eran el campo 2 y 3, ahí se encontraba en el campo 2 todo lo que era contaduría, en el campo 3 todo lo que era IME, era la isla de los hombres solos, si no recuerdan que así se le conocía a campo 3, y bueno, ciencias químicas concretamente estaba toda unida, químicos, ingenieros químicos y QFBs, estábamos en una sola rama. Éramos todos pues compañeros. No fue sino hasta posteriormente, de veras con mi generación, que se hizo el primer cambio del plan de estudios de QFB. Seguíamos siendo QFB, pero en ese momento fue cuando Ingeniería de Alimentos precisamente pasa a ser ya una carrera aparte. Se quedan nada más 2 especialidades de QFB, cambia nuevamente el plan de estudios y arrancamos con lo que pues después fue para mí esa parte y esa área de genética, de citogenética, que es en la que después yo me fui formando, me fui quedando aquí en la facultad y que fuimos pues con todas mis compañeras tratando de incrustar y de abrir aquí en Campo 1, que pues afortunadamente pues por el auge que ha tenido toda el área de genética y de genómica, pues actualmente está pues con una cantidad muy importante de alumnos de la carrera de bioquímica diagnóstica, pero pues con el interés de las otras carreras del área de las ciencias biológicas, que son licenciado en farmacia y ingeniero en alimentos. Entonces, pues, es un poquito pues para comenzar a abrir boca de cómo íbamos a avanzar. Muchas gracias, Sandra. Yo te pregunto entonces a ti ahorita, Laura, ¿tú qué nos dices de esos tiempos que te tocó vivir al principio y cómo ves la escuela hoy? Pues bueno, sí, muy lejana, o sea, como ese entonces, y decía la doctora, sí era para nosotros como bueno, primero que nada para mí un orgullo ser Puma, ser universitaria. Lo sigo siendo, he tenido 2 diplomados de la UNAM, todavía sintiéndome muy orgullosa y con un cariño y un agradecimiento profundo a esta institución. Y que hoy, después de tantos años, al regresar, me encuentro, pues sí, con carreras que no estaban, como ahorita veo que diseño no estaba cuando yo aquí empecé a estudiar. Yo soy de la 8ª generación de ingeniería en alimentos. Me tocó también crecer con la UNAM, conocimos la supercomputadora gracias al doctor Fernández. Conocí el programa Jóvenes a la Investigación y dimos un recorrido con varios jóvenes de aquí de Cuautitlán a muchos lugares de investigación, entre los que más recuerdo y más me tocaron el corazón fue el Instituto de Ingeniería, con robots ya trabajando en esos años en nuestra misma universidad. El Instituto de Astronomía también, y lugares muy remotos en Veracruz y en otros lugares que ya en mi memoria no recuerda tan fielmente, pero que hicieron de verdad conocer el alma de esta institución, que es un alma de verdad de educación de calidad que ninguna otra institución tiene. Quisiera compartirles a ustedes ese orgullo y ese agradecimiento, y que pues estén realmente orgullosos y agradecidos de pertenecer a esta institución de verdad tan honorable. Gracias, Laura. Espero ahorita que haya preguntas. Fíjense que el doctor Montaraz, a quien llamo yo Juan Antonio, y yo somos amigos desde hace... ¿Qué? No, bueno, pues yo no te voy a dar nalgadas. Somos amigos desde hace que 40 y muchos años, ¿no? Ya no quiero acosar.
Ya es una pesadilla acordarse. Y hemos mantenido pláticas como esta muchas veces, de café, e incluso solíamos jugar ajedrez, enojarnos, insultarnos, reconciliarnos. Bueno, no, en plural no, emborracharte tú. Porque yo estaba... Bueno, ya me obligaste a platicar la anécdota. Voy a tener que platicar la anécdota. Fíjense que nuestras familias pues también eran amigas, y entonces hubo una despedida de soltera de alguien, y su esposa y mi esposa iban a ir juntas, y entonces nosotros pues ni modo de ir a la despedida de soltera, no nos habían invitado. Entonces me dice Juan Antonio, oye, ¿qué vas a hacer? Pues nada, vente a la casa a jugar ajedrez. Llegó a jugar ajedrez a su casa y saca la botella y me dice, oye, tengo un poco de malestar en la garganta, me voy a echar un trago, ¿tú gustas? No, Juan Antonio, muchas gracias. Bueno, pues total, se bajó la botella y ahí acabó el asunto. Pero yo digo, oye, por lo menos me hubieras avisado que era borrachera, sí te acompaño, pero si me dices que es para la garganta y yo no me siento mal de la garganta, pues esa es la historia. Pero a ver, decía, pláticas de estas hemos tenido muchas. Ahora lo único que estamos haciendo es como que tenerlas frente a la cámara y buscar de alguna manera ir dejando constancia de algunas de estas cosas para que la gente que viene después pues las conozca y las recuerde. Entonces, Juan Antonio. Bueno, ya lo acaba de decir Rafael. Bueno, nos conocemos de hace muchos años. Él me comentó de esta reunión de hoy. Le pregunté varias veces, pero ¿de qué quieres que hable? ¿De qué se va a tratar? Dice, bueno, de tus experiencias como director. Y en torno a eso es como vine acá, ¿no? Como dicen, ligero de equipaje, no preparé nada. Con los hijos de la mar. ¿No? Exacto. Y lo que más o menos se ha quedado depositado en la memoria. Bueno, puedo empezar por decirles, bueno, yo no soy egresado de la FES, soy de la generación 70-74, entonces a mí me tocó, soy veterinario, estudié en Ciudad Universitaria y llegué acá precisamente a este sitio, al Campo 1, en el otoño del 75, porque un profesor que iba a dar un curso de inmunología a la primera generación de veterinarios no pudo venir y me pidió que lo ayudara. Entonces vine en un salón que está por allá, cerca del aula de exámenes profesionales, ahí dimos la clase. Ciencias biológicas prácticamente estaba todo acá, ¿no? O sea, eso era previo a la compra del Campo 4, después ya casi toda la parte veterinaria se trasladaron para allá, y acá quedamos solamente 2 o 3 veterinarios, ¿no? Y bueno, de ahí ya para el Real. Ahora, de lo que, bueno, mirando el entorno, y ya lo mencionaron, hay dos cosas que están muy a la vista, que me traen recuerdos, lógicamente. Una de ellas es precisamente la carrera de diseño. O sea, yo sustituí en la dirección al fallecido doctor Jaime Keller, que había, digamos, en un símil así medio quizá de mal gusto, ¿no? Ahora que hablamos tanto de la migración, había traído como migrantes ilegales a los estudiantes de diseño y de informática. Informática ubicada en Campo 4, de eso quizá hoy no me refiera, y diseño acá. Entonces, cuando él terminó y entonces la Junta de Gobierno me hizo el honor de nombrarme director en diciembre de 1997, con respecto a diseño me encontré dos cosas fundamentales. Ahí donde está el edificio había unos cuantos castillos, o sea, había una obra negra a medio hacer, ¿no? Y la sorpresa de que pues tenía que enfrentar, como lo que está ocurriendo hoy con la migración, ¿verdad?, la legalización de la carrera. Entonces eso fue complicado. Bueno, la obra, afortunadamente conseguimos los apoyos adecuados, se pudo construir el edificio que está ahí, que no quiero entrar en los debates complicados, pero de haber sabido que íbamos a acabar así,
quizá yo también hubiera empujado algo que ahorita está muy vigente, y es haber hecho aquel edificio en Campo 4. Para los estudiantes de diseño creo que hubiera sido mejor, más espacio, etc. Y bueno, y luego vino todos los trámites, ¿no? Nos tuvimos que presentar como si fuera una carrera nueva, nos dieron unos cuantos mandobles en el Consejo Universitario, pero afortunadamente el director, Eduardo Chávez, si no me mal recuerdo, en aquel entonces todavía Escuela de Artes Plásticas, creo que se llamaba, allá en Xochimilco, nos apoyó muchísimo y legalizamos. Ese es uno. Y el otro recuerdo, que quizá también es entre agridulce, es una cosa que ahorita desde aquí no la veo, pero seguramente ustedes lo han visto muchas veces, un mural que está aquí arriba. Bueno, ese mural lo hicieron estudiantes paristas que mantuvieron cerrada la facultad, la UNAM en su conjunto, de abril de 1999 a febrero del año 2000. O sea, yo empecé en el 97, prácticamente en el 98. Ese primer año pues fue, ya se podrán imaginar, ¿no? Medio de acomodarnos, de enterarnos en lo que nos habíamos metido, el contexto en el país. O sea, yo ahorita podría comentar un par de cosas. Por supuesto, Ernesto Zedillo al frente del Ejecutivo Federal, con todo el impulso neoliberal, ¿no? de recortar lo más posible, digamos, los servicios, entre ellos la educación, y además una caída fuerte del precio del petróleo. Entonces eso era una suerte de incentivo para algunos, para promover lo que fue el detonador de esa tremenda huelga. Un proyecto de incluir las cuotas a los estudiantes de una manera no voluntaria, pero sí tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de las familias, ¿no? Para que no fuera una cosa como que imposible, ¿no? Ese año de 98, digamos, también estaba iniciando el proceso de rectoría del doctor Francisco Barnés, y había tenido un éxito, ¿no? Algo que había sido una situación muy complicada. No sé si algunos recuerden las prepas populares, ¿no? Que de alguna manera habían nacido así un poco por generación espontánea, pero habían reclamado para sí derechos como las prepas oficiales de la UNAM, y era una situación incómoda, ¿no? Entonces el doctor Barnés resolvió esto, y entonces fue planteando este proyecto de cuotas, que finalmente se declaró en una sesión del Consejo Universitario extramuros. En la capital estaba instalado el PRD, muy fuerte, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, porque recuerdo, saltando meses para adelante, cuando finalmente Francisco Barnés tuvo que renunciar en noviembre del 99, ¿no? Nos convocaron ahí en las instalaciones de la PAUNAM, cerca de CEU, y el comentario que yo alcancé a escuchar de Francisco Barnés es, bueno, parafraseándolo, el ingeniero me dejó colgado de la brocha. O sea, aparentemente se había platicado y se había acordado que el PRD no se iba a meter, iba a aprobar la iniciativa, pero eso no fue, ¿no? Luego incluso la capital quedó en manos de Rosario Robles, y bueno, fue para muchos, y yo me sumaría un poco esa idea, fue una especie de guerra civil. O sea, fue terrible, fue muy prolongado. Hubo momentos, francamente, donde muchos, yo me incluyo, yo sentía que la universidad se iba a perder. Se habían infiltrado al campus central estos grupos de los Panchos Villas, y allá habían establecido un campamento, y nada, ¿no? Y nosotros, porque pues yo era autoridad en ese momento, la verdad no nos quedaban recursos más que reclamar una y otra vez el ingreso de la fuerza pública, ¿no? Zedillo, entiendo, otro comentario que quedó en la memoria es decirnos, ¿no?
yo creo que la UNAM no ha agotado su potencial democrático en la solución de ese problema. Y bueno, finalmente Francisco Barnés renuncia, Juan Ramón de la Fuente entra y se hace algo que era lógico, pero había un temor, o sea, como si fuera un poco declararnos la muerte, ¿no? La muerte anunciada, y se hizo un referéndum. Por supuesto se dio marcha atrás y se planteó hacer un referéndum para consultar a la comunidad en su conjunto, y lógicamente la comunidad que votó, ya sabemos que en las elecciones, aunque uno quisiera, muchas veces no votan todos, votó un 40 y pico % a favor de dar marcha atrás. Cuando hablo de la comunidad estoy hablando sobre todo de los estudiantes, y entonces vamos, recuperar, que se entregaran las instalaciones y tal. Eso no fue posible, y bueno, ya me estoy extendiendo además. La cosa pues desembocó, pero quizá ya con un poco más de entusiasmo por las autoridades, al ver que pues no había manera, ¿no? El 6 de febrero del año 2000 se metió la PFP en el campus central. Y yo como director, que alguna vez aquí con mi amigo Rafael ocupamos este campo 1 en tono de huelguistas en aquel entonces, Sí. y que salimos también corriendo porque venía la policía del DF a sacarnos. A mí me tocó venir y recoger y firmar de recibido las instalaciones. A ver, Juan Antonio, me vuelves a provocar a que platique yo la historia. Les voy a platicar una historia y va a quedar grabada, porque además creo que vale mucho la pena, y platica bien quién es Juan Antonio Montaraz. En la huelga del 77 entra la policía a Ciudad Universitaria. Algunos decían que fue el ejército. Yo estaba durmiendo a las 4 de la mañana cuando llega y me despierta un muchacho que se llamaba Jorge Martínez Peniche. Para decirme, cabrón, así me dijo, tomaron CU, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Me paro, habían agarrado preso al Piolín. El Piolín está preso, está desaparecido, entonces entramos todos ahí en crisis y en angustia. Total, avanza el día y nos venimos acá a tener una reunión, y a Juan Antonio y a mí nos tocaba la guardia de la huelga de esa noche. Entonces, pues vamos a prepararnos para venirnos a la guardia, pasamos a mi casa, está Juan Antonio, estoy yo, y estaba mi mujer. Entonces agarra a Juan Antonio, se quita el reloj, y le dice a mi mujer, este reloj perteneció a mi papá, no quiero que se lo quede el ejército, te lo dejo por cualquier cosa. Bueno, para mí me parece un gesto muy leal y muy noble. Es una persona que dice, puede pasar cualquier cosa. O sea, además nosotros nos tocó el coletazo del 68, los desaparecidos, los muertos, los balaceados, y siempre vivías con esa cosa. Yo me acuerdo haber estado en las marchas estas del 77 y llegar, por ejemplo, al Monumento a la Revolución, y vienes subiendo y ves la caballería esperándote, y yo volteaba al cielo a ver si no veía la bengala. O sea, y si veo las bengalas salgo corriendo, ¿no? O sea, íbamos a las marchas, íbamos a las manifestaciones, pero teníamos ese sentimiento y ese miedo, pero al mismo tiempo el compromiso de que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces les quería platicar, ya que Montaraz sacó el tema de que tuvimos que venir a entregar las instalaciones, y cuando entregamos las instalaciones, no, espera, el lunes, no, eso fue como el viernes, no, pero el lunes siguiente sí las entregamos. Además, déjame decir también en honor al doctor Jesús Guzmán, por cierto, padrino de bodas del doctor Montaraz, que fue el director fundador de esta escuela. ¿Mentí? Fue tu padrino de bodas. Fue de mi mujer, ¿no? Vamos, cada quien Sí, escogió. sí, ok, está bien. Con esa precisión. Yo lo quería mucho. Sí, bueno, entonces estamos negociando la devolución de las instalaciones, porque además yo creo que el doctor Guzmán era una excelente persona y nos quería mucho. Porque además éramos unos chamacos babosos a los que él decía, estos se van a corregir con el tiempo, ¿no? Entonces yo me decía, deme las instalaciones. Y nosotros decíamos, no podemos porque hay un mandato de asamblea. Y no podemos entregar si no hay...
De hecho, venimos ese día que Juan Antonio dejó el reloj a hacer el mandato de asamblea para devolver las instalaciones. Y regresamos el lunes a entregar a un licenciado que se llamaba Guedea. El licenciado Guedea recibe las instalaciones y entonces me dice él a mí, me dice, bueno, para que entre nuestra gente, puta, a mí el nuestra me dolió en el alma. Le digo, ¿nuestra? Pues ¿en cuánto la compró? Y me dice, maestro, no haga usted esos comentarios que nada más nos dividen. Como si lo demás no nos hubiera dividido, ¿no? Pero bueno, seguimos. ¿Podrías contar brevemente por qué estalló la huelga del 77? Sí, puedo platicar brevemente por qué estalló la huelga del 77. Primero hubo una huelga en el 75. Y previamente hubo una huelga en el 72, que por cierto, ahora está de moda, acaba de morir González Casanova. La huelga del 72 es la huelga donde cae González Casanova, lo cual es un contrasentido y un dolor, ¿no? Quizá el rector más de izquierda, quizá, el más progresista, el hombre que hizo el CCH, que empezó a maquinar estas facultades, y de repente lo tira un movimiento sindical encabezado por una asociación que se llamaba ATAUNAM, que era la Asociación de Trabajadores de la Universidad, que luego se convierte en un sindicato. UNAM. En el reconocimiento de eso viene la huelga del 72, se va González Casanova y para el 75 un grupo de profesores de izquierda con Rolando Cordera, con Eliezer Morales, Pepe Woldenberg, crean el SPAUNAM, conocido coloquialmente como el Espantaunam, porque espantaba más que lo que realmente hacía. Ese SPAUNAM logra ser reconocido como asociación del personal académico y entonces se crea el título 13º de las condiciones gremiales del personal académico, que se adiciona al EPA. Y en el 75 lo que se pelea es que ese título 13º ya no sea un título 13º, sino sea un contrato colectivo, y eso es lo que desencadena la huelga del 75. Bueno. Entonces, y lo que se firma en el 75 es que se revisará cada 2 años y que el titular del contrato será la asociación mayoritaria. Pues no había más que SPAUNAM y se firma un poco pues la asociación mayoritaria. Del 75 al 77 se construyen no sé cuántos colegios de profesores académicos, los del Colegio de Ciencias Biológicas, los de Matemáticas, los de Ingeniería, los de Química, cada quien, y luego estos colegios se fusionan y hacen las asociaciones, la Asociación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico Universitario, hoy conocida como APAUNAM. Entonces, en el 77 es esa coyuntura. Y luego todavía, si no tú me corriges con las fechas, en el 80 se hace un recuento por la titularidad del contrato colectivo, porque había 2 sindicatos, estaba el STUNAM y estaba el SPAUNAM, que luego se convierte en el STUNAM porque se fusiona con el STEUNAM, y por otra parte estaba el APAUNAM y se hace un recuento para ver quién se queda con el contrato colectivo. Nos gana la votación el APAUNAM, yo todavía no lo digiero, en parte porque, es que dormíamos aquí, ¿no? O sea, dormíamos aquí y tratábamos de mover. Mira, pasó un día el ingeniero Viejo Zubicaray, que era el director de la escuela, y me ve que estoy empapelando, ¿no? Estábamos ahí empapelando, estaba Armando Sánchez conmigo, y pasa y me dice, oiga, maestro, cuando esto pase, ¿usted va a quitar toda esta basura? Y le dije, sí, si usted quita la otra basura que da clases. Y me dice, ay, maestro, con usted no se puede. Pues no me provoque, ingeniero. Entonces, pero luego Viejo, nos queríamos bien con Viejo Zubicaray. Yo me fui de aquí en 79, o sea, todo eso A mí no me echen la culpa. Bueno, pero sí, yo también tengo algunos recuerdos de la facultad, pero me gustaría oír aquí a los jóvenes que están sentados a un lado, a ver, alguna pregunta, algún comentario. Yo les preguntaría, a ver, ¿no? Tú pregúntale. Yo les preguntaría si hoy todavía tienen ese entusiasmo
por luchar y cada vez ser a lo mejor o tener una mejor institución, ¿no? ¿Qué hacen hoy los jóvenes? Porque bueno, parte de lo que dice el doctor Fernández, a ellos les tocó como dirigentes, como estar cuidando la escuela, y nosotros que en ese entonces éramos quizá estudiantes, ¿qué hice yo en ese momento, no? ¿Qué hice yo como estudiante en ese momento? Me fui a trabajar. No, a ver, a ver, te voy a pedir, ya que tú te lanzaste al ruedo, que platiques la anécdota de la playera bien puesta. Ah, esa anécdota. Bueno, eso también lo viví aquí, aparte de esto que les contaba de jóvenes hacer la investigación, también viví las huelgas, viví pues todo eso, ¿no? Esa violencia, ese miedo. El doctor Fernández dice que le recuerda todo eso del 68, yo tenía 3 años, ¿no? Cuando pasó lo del 68, yo también lo recuerdo porque mi abuela vivía en Tlatelolco, entonces a mí me tocó esconderme abajo de la cama, porque estaban helicópteros y gente tocando a la puerta de la casa de mi abuela para que les abriéramos porque pues los estaban persiguiendo, ¿no? Me toca vivirlo como niña y después, bueno, también aquí en la UNAM. En ese entonces como una forma de, quizá de huida y de egoísmo, ¿no? Y a lo mejor de falta de conciencia de lo que estaba yo viviendo, me fui a trabajar, ¿no? Pero bueno, lo que pregunta el doctor Fernández, yo pertenecía a Ciencia y Conciencia y Café por estar pues en esa relación con el doctor Fernández, de apoyarlo en sus proyectos, de ser pues una estudiante que estaba ávida de absorber todo lo que la UNAM me brinda, y me brindó y me sigue brindando. Yo iba a nadar a la alberca de CEU, saqué mi credencial, aproveché lo máximo que podía de esta institución. También estudié en la Dirección General de Cómputo Académico en programas de computación, que en ese entonces, pues bueno, a nosotros nos tocó esa transición de no tener nada a tener una computadora. Yo le tenía miedo y bueno, me tuve que ir preparando. Y en esta parte de Ciencia, Conciencia y Café, pues bueno, sí, me tocó estar ahí. Recuerdo yo que era junto a la cafetería. Ahorita el doctor Montaras me dice que no, entonces digo, bueno, pero La primera época fue en ¿qué año? Sí, entonces, qué bueno, porque entonces eso permite que no estoy tan mal, ¿no? de la memoria. Pero pues sí, yo tenía la camiseta bien puesta de motivar a los jóvenes a... No, porque yo salí en el 88. Sí, porque a mí me tocó Keller. Keller llegó en el 89. Bueno, en el 89 era en la cafetería de acá atrás. Ah, bueno, entonces... Sí, pero... La 4.0, ayer era la 1.0. Sí, era la primera, nos tocó, bueno, era... La que tú dices es la 2.0 y la de Casa de Francia la 3.0. Sí, y da tristeza, ver a tan poquitos jóvenes. Cuando yo era estudiante, había más jóvenes interesados en la ciencia, en buscar la justicia, se veían más vivos. ¿En dónde están esos Pumas? ¿En dónde está la UNAM? Y que ojalá y que estos que están aquí tengan esa sangre de compartir estas experiencias, no dejar morir estos espacios y no tener miedo de preguntar, de hablar, de decir. Tienen aquí a unas personalidades que de verdad pueden ustedes aprender muchísimo y aprender mucho de esta institución. Así es que bueno, esa era mi pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten como estudiantes en este momento aquí como cuautitlanescos, ¿no? No sé si así se diga. Sí, respecto a lo que mencionan, pues debo decir que como cuautitlanesco, me siento bastante bien. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos amigos, muchos conocidos de Ciudad Universitaria, constantemente me andan contando cosas de por ella, y a veces surgen como que ciertas tensiones o ciertas rivalidades entre las FES, ya hablando en general, y Ciudad Universitaria.
Y yo la verdad, pues en general, pues decía, no, pues han de ser como que, o sea, cuando estaba en la preparatoria, yo pensaba, pues no se ven tan distintas, pero ahora que ya entré a la comunidad cuautitlanesca, wow, debo decir que sí noto, espero que no haya nadie de CEU, pero sí noto una cierta, varias cosas únicas. Yo siento que aquí toda la escuela de todos los Campo 1 y Campo 4 están bien cimentados. A mí me gusta mucho también la comunidad estudiantil, en el sentido de que, bueno, si bien a comparación de lo que ustedes narran, sí se nota que no están tan vivos como antes, pero sigue existiendo, creo yo, ese sentimiento de fraternidad. O sea que en ciertos momentos más sensibles, donde digamos que el deber llama, entonces sí hay un poquito más de unión. Pero la verdad yo siento que aquí lo que más abunda es la calidad. En la calidad en la educación, la calidad de los profesores. Yo por eso me quiero comentar que me siento bastante bien aquí y siento que algo podría aprender, bueno, algo podría tomar notas Ciudad Universitaria de aquí. Pues yo quiero recordar precisamente unos momentos muy importantes también para la facultad. El primero fue precisamente cuando se convirtió en facultad. Este cambio de Escuela Nacional de Estudios Profesionales a Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán fue el primer paso que dieron las escuelas nacionales. Lo que nos convirtió en ello fue el programa de microbiología, este programa que fue internacionalmente importante. Se tuvieron estudiantes de todas las de muchos países que vinieron a estudiar aquí, que pues reconocieron pues el nivel académico que se tenía, que es lo que comenta nuestro compañero. Sí es cierto, es una de las cuestiones que pues ha regido aquí a la facultad, el que todos los profesores, tanto los que fueron fundadores como ya después nosotros que nos fuimos incorporando posteriormente y que aprendimos de ellos, precisamente el que pues teníamos que ponerle el doble, porque sí es cierto, sí hay una especie como de competencia, pero de competencia porque muchas veces nos hacen sentir como que las FES somos menos, y bueno, pues no lo somos. Realmente la calidad en la educación y pues el esfuerzo que estamos haciendo y todo lo que va consolidando el que seamos una facultad, pues ese momento fue muy, muy importante. Muchas personas jugaron un papel trascendental, desde lo que fueron profesores, autoridades y los mismos estudiantes. Y el otro punto que también me parece muy, muy importante fue cuando pues, se nos construyó la unidad de investigación multidisciplinaria. Fue mi contacto pues, más fuerte con el doctor Montaraz. Yo vi el esfuerzo tan grande que él estuvo haciendo, tanto para que pues, estuviera ese edificio, como para que los profesores que estábamos pues ya con una línea de investigación que a lo mejor para algunos de los que estábamos más jóvenes era incipiente, pero que ya teníamos pues un buen rato de estar pues en nuestras trincheras de nuestros laboratorios de docencia, pudiéramos tener también un espacio para poder llevar a un punto mayor la calidad de la investigación en FES Cuautitlán. Creo que eso es una parte muy importante que comenta el alumno, es el que siempre hemos tratado de buscar y de superarnos en ese sentido. Ya si el doctor Montaraz luego quiere contar un poquito más de ese esfuerzo, pues me ha de dar mucho gusto. Yo de hecho, aprovechando lo que decía el joven, lo que yo estaba maquinando es precisamente, yo creo que nadie bueno, no sé, nosotros no lo podemos negar, cierto tratamiento, a veces un poco discriminatorio de nuestros hermanos de la FES Pedregal, así les decíamos nosotros en aquel entonces, ¿no? Y yo tengo dos anécdotas muy concretas, y incluso un tercer comentario que a lo mejor sería incorrecto porque no estoy seguro si no fue fake news, pero una declaración que hizo precisamente el personaje que
que descubrió el tema del plagio de la ministra, ¿no? Y que luego hizo unos comentarios horribles, espantosos, en torno a estas escuelas, y que se deberían de desprender de la UNAM y solo quedarse con el campus central. O sea, es cierto que remamos un poco contracorriente, ¿no? Y bueno, esas dos incidencias, una como coordinador de posgrado, que fue como yo regresé, yo estaba en Ciudad Universitaria y regresé, Rafael me hizo favor de franquearme la entrada, ¿no? Y entonces, en aquel entonces el posgrado tenía otra fisonomía, y había un consejo general que era, pues, bueno, todo el mundo lo reconocía, ¿no? Más allá del consejo universitario, el otro cuerpo colegiado realmente muy multidisciplinario. Ahí nos reuníamos todas las facultades y representantes de los institutos, y en vísperas de la reelección del doctor Sarucán, el coordinador general de estudios de posgrado, bueno, esto es algo que quizá Rafael sobre todo, el que ocupaba el puesto que luego tuvo Andoni, ¿no? Pero no era Andoni, hizo un libro, o sea, mandó a hacer un libro sobre el posgrado, o sea, digamos que era parte de lo que iba a presentar el rector Sarucán para su reelección. Y en ese libro del posgrado, lo tengo que decir, mis colegas de Ciudad Universitaria, de la Facultad de Veterinaria, les encargaron que hablaran del posgrado en veterinaria. Y nos trataban como si fuéramos otra institución, es decir, vamos, yo cuando lo leí en una presentación y nos pasan los libros, digo, pero ¿cómo es esto? O sea, como si fuéramos la ENEP de Cuautitlán Izcalli, ¿no? O sea, a mí me entró una indignación terrible, levantamos la voz, hicimos causa común con las otras escuelas, y bueno, el libro ese creo que nunca vio la luz, afortunadamente, porque realmente no solo era un insulto, era además una total ignorancia. Y miren que fueron gentes que fueron algunos mis profesores allá los que cometían esos errores, vamos, de no darse cuenta, ¿no? Y la otra, hablando de la legalización de la inmigración ilegal, también me tocó legalizar la carrera de informática. O sea, eso yo reconozco digamos, la actitud visionaria del doctor Keller en traer estas carreras, porque enriquecían pues la convivencia, las ofertas educativas de la escuela. Pero el doctor Keller en eso era bueno, pero como que toda la tramitología ya le costaba un poco, ¿no? Entonces simplemente las introdujo con calzador, llegaron los estudiantes y tal, pero toda la parte administrativa estaba o en la Escuela de Artes Plásticas o en la Facultad de Contaduría. Entonces nos tocó hacer la parte de informática, lo hicimos, ¿no? Y tuvimos que ir a una segunda vuelta, la primera vez nos batearon feo en el Consejo Universitario, volvimos y tal, y nos topamos con una reacción fuerte del que en aquel entonces era el director de la Facultad de Contaduría. No nos quería dejar pasar, y consiguió la complicidad del coordinador del Consejo de Área de las Ciencias Sociales. O sea, simplemente no. Un personaje, no voy a dar demasiados detalles, pero vamos, yo tenía algunas referencias de él, que decía, yo no voy a permitir el asambleísmo en las sesiones. O sea, ir a defender la carrera equivalía, ¿no? Entonces, ya estábamos en la época del rector de la Fuente, y esa fue una de las 2 o 3 veces que yo me vi forzado a escribirle una carta al rector. O sea, sabido era que no era fácil ver al rector, o sea, no era fácil, ¿no? Por lo que fuere. Entonces yo dije, bueno, la otra ocasión, maestra Sanda, fue cuando nos invitó a Iztacala a inaugurar el edificio de investigación en Iztacala. Yo dije, oye, esto está muy bonito, ¿por qué no hacen uno en Cuautitlán? Y entonces le mandé una carta diciéndole, ¿no? Y ahí empezó todo. Entonces le mandé una carta al rector diciendo, nos estamos encontrando un muro ahí de Ciudad Universitaria que no nos deja pasar y no vemos cuál es la razón. Y bueno,
las cosas cambiaron, nos aceptaron y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Pero... Voy a hacer un par de comentarios, pero antes creo que Vanessa, ¿quieres intervenir? Que les ha tocado vivir pues toda la vida de la facultad desde diferentes trincheras, y en el marco de los 50 aniversarios de las FES y de las unidades multidisciplinarias, en su opinión, ¿hacia dónde deben dirigirse estas unidades, que ya no nada más son las FES, sino ya también son las ENES? Y en especial, ¿hacia dónde debe dirigirse la FES? Pues para que sea tomada en cuenta no como una unidad externa a CEU, sino ya como parte de la universidad, que a veces eso cuesta un poco de trabajo. Bueno, no sé, esa es una pregunta complicada, pero no le saco, pero voy. ¿Quieres? Deja que en el comentario que iba a hacer, porque puede venir por ahí la respuesta. Bueno, iba a ser dos, uno muy rápido. Cuando hablabas de Keller y de cómo se trajo las carreras y de todo esto, hubo una reunión de planeación en donde otro compañero nuestro, Jorge Tórtora, a quien saludo si por ahí ve algún día este video, le dijo a Keller: es que usted es el campeón de salto con obstáculos, ¿no? Porque se saltaba todos los obstáculos, o sea, le valía. Entonces, me lo brinco, y claro, luego el director que vino después pues tuvo que ver qué hacía. Ese era un primer comentario. Un segundo comentario es que nos tocó ser delegados al Congreso Universitario, el famosísimo Congreso Universitario, donde salieron los consejos académicos de área y otra serie de cosas, y ahí presidía la mesa 1 el doctor Laguna, que había sido director de la Facultad de Medicina, un tipo sensacional, al cual, acabado el Congreso, lo nombran coordinador de las unidades, coordinador para el desarrollo académico de las unidades multidisciplinarias. Y la labor del doctor Laguna era ver que estas unidades, y ahí voy a la respuesta, era que estas unidades alcanzaran un desarrollo académico y estuvieran en igualdad. Viene Laguna y se entrevista con Keller, y entonces Keller dice: pues yo tengo un secretario académico, que era yo, y que lo atienda, y me manda a Laguna a mí, porque además Laguna era una persona que llegaba, decía: estoy a las 8, y estaba a las 8. Yo llegaba, por ejemplo, a Campo 4, llegaba al 5 para las 8, me lo encontraba ya caminando por el pasillo, impaciente: ¿a qué horas va a llegar el secretario? Bueno, Keller, que llegaba a las 10:30 y a las 11, y te decía: es que había maniobras frente a mi casa. Hubo maniobras militares, pero siempre había maniobras militares frente a su casa y nunca llegaban antes de las 11. Vivía cerca del campo militar. Vivía cerca del campo militar, sí, yo no digo, pero siempre había maniobras. Entonces me pone a mí a que yo trate con Laguna, y Laguna y yo desarrollamos una muy buena amistad, una excelente amistad, que de hecho me lleva a mí luego a Ciudad Universitaria, porque él me propone para que yo sea el representante de todas las multidisciplinarias para el cómputo, y ahí ya me voy al comité académico, y ahí me agarra Víctor Guerra y ya, por ahí me voy, pero bueno, el origen de eso es que Laguna y yo empezamos a tener una muy fuerte amistad, y yo creo que ahí la intención de Sarucán era extraordinaria, hacer que las unidades multidisciplinarias tuvieran un desarrollo académico equivalente. Me acuerdo de alguna plática, bueno, hicimos varias cosas con el doctor Laguna. Una, lograr que los sabáticos de los universitarios dentro de Ciudad Universitaria, dentro de la UNAM, se pagaran. Por ejemplo, si yo tomaba sabático y me iba a trabajar al TEC de Monterrey, el TEC me pagaba y la UNAM me pagaba. Pero si yo estaba en el Instituto de Física y me venía a Cuautitlán, no me pagaban. Entonces logramos que al doctor de Altahuit se le pagara por irse de DGTIC a Aragón a crear el Centro de Desarrollo Tecnológico. La idea era sacar a la gente de Ciudad Universitaria a crear polos de desarrollo en las multidisciplinarias, y eso lo trabajamos muy bien. Había el rumor de que las querían desincorporar. Yo le pregunté al doctor Laguna, le dije: doctor Laguna, entonces me voy a CEU, y me dijo: tú tranquilo, yo te digo cuándo. Y nunca me dijo cuándo, porque desafortunadamente, y también lo recordaba el otro día con Juan Antonio, el doctor Laguna se enferma, y cuando se enferma el doctor Laguna recibe una llamada de Juan Antonio que me dice: oye, independientemente de que estamos muy tristes por lo que le pasó al doctor Laguna, ¿ya te diste cuenta que ya nos llevó a la trompada? No usó la palabra trompada, pero algo que rima por el estilo.
Y le dije, ¿por qué, Juan Antonio? Y ya, me dio sus razones, quedamos de irnos a comer, fuimos a comer y analizamos el punto. Yo creo que ese es un punto de inflexión en la historia del desarrollo de las unidades multidisciplinarias, porque a partir de ahí, el puesto que tenía el doctor Laguna no se cubrió, y entonces las unidades multidisciplinarias volvieron a estar cada una como podía. Y el otro punto es el del posgrado. Sí. Yo quisiera decir algo. Dime. A ver, quisiera decir que cuando yo entré aquí, la raíz y la semilla de tener estas instituciones era porque podías trabajar con las otras carreras. O sea, no es lo mismo que en CEU esté la Facultad de Química y nada más se dediquen a la química, que si son especialistas, o la Facultad de Ingeniería, pero las instituciones multidisciplinarias como esta, hoy en día, es la visión que tiene la educación. No te puedes cerrar y necesitas de los otros profesionistas. Necesitas, yo como ingeniera necesito hacer mercadotecnia y a lo mejor algún día tendré que trabajar con un diseñador o con un matemático. Y de hecho, eso fue el maestro, el profesor, el doctor Fernández, nunca me dio clases, pero yo tenía el alcance de estar con una persona físico, doctor, que yo pude absorber pues ese conocimiento para aplicarlo a lo que yo estaba estudiando, que él me hacía burla, que para qué estudiar tanta matemática para calcular en una ingeniería una bomba o la tubería para impulsar guacamole, ¿no? Y que para él decía, no, tanto estudiar para eso, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su finalidad, su vocación, y creo que es de parte de estar orgullosos de estar en este tipo de centros y aparte, pues aprovecharlo. Ustedes están aquí y que lo aprovechen absorbiendo todo, de todo. Yo ahorita que venía, mi hermano es diseñador, amo el diseño, me encanta el arte y bueno, en la UNAM también tienen ustedes esta parte, tienen el centro ahí, el centro universitario, conciertos, eso no sé cuántos de ustedes los conozcan, lo aprovechen y pues que lo sigan haciendo, pues esta parte de ser, pues como lo dice, ¿no? Esta institución es como, pues de todos lados pueden ustedes absorber ese conocimiento que necesitan. Sí, Juan Antonio. Quisiera, aunque me voy a meter en camisa de 11 varas, para contestar lo que comentaba Vanessa, o sea, por ejemplo, esto que decía Laura, bueno, en ese sentido la FES Pedregal pues también es multidisciplinaria, y si tú quieres trabajar con alguien, pues no, cruzas un pasillo y tal y encuentras, ¿no? Aunque bueno, los diseñadores sí están un poco más lejos porque están en Xochimilco, ¿no? Pero la multidisciplina, ¿no? Aquí algo de las víctimas que se llevó el terrible conflicto del 99-2000 fue que se enterró el proyecto. Yo pensé que Rafael igual lo iba a referir, un proyecto que tenía el rector Sarucán que llamaba la red de campus, que implicaba digamos el ascender, ¿no? El estatus de las ENEPs o FES a un campus con toda la organización académico-administrativa necesaria. Inclusive, bueno, eso tú te tienes que acordar, Rafael, el doctor Keller lo veía con mucho interés porque, por ejemplo, de haber cuajado ese proyecto, se iban a abrir plazas de vicerrectores y el doctor Keller iba a ser un candidato y tal, ¿no? De hecho, él trabajó hasta el último día. Cuando te estaba entregando la dirección, salió de su oficina donde estaba escribiendo su proyecto a entregarte la dirección. Ahora, lamentablemente, lo que yo pude intuir, eso les molestaba mucho. A Ciudad Universitaria les molestaba, o sea, que de pronto hubiera lo que hoy acá son directores que pues ascendieran a otro nivel y que pudieran estar por arriba en la jerarquía, ¿no? De los directores de, no sé, de las grandes facultades, ¿no?
Porque francamente, Vanessa, o sea, yo creo que las FES, y esta en particular, van marchando bien. O sea, es como todo, no podemos pensar, si nosotros seguimos siendo un país en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera, no podemos esperar a que de pronto el Reino Unido o Francia o Alemania se sienten por unas cuantas décadas a esperarnos a que los alcancemos. O sea, esto va a seguir, y tampoco podemos negar de un plumazo que facultades, por ejemplo la mía, creo que van ahora a festejar, me refiero a donde yo estudié, 150 aniversario del inicio de la enseñanza en veterinaria. O sea, esa tradición lógicamente deja y se ve de diferentes formas, pero un asunto en donde sí nos vemos muy restringidos. Aquí incluso pues tenemos a consejeros técnicos, ¿no? Juan Carlos, él es veterinario, no sé si había algún otro veterinario en ese consejo. Es un consejo multidisciplinario, creo que hay 15 o 16 parejas de consejeros y hay un veterinario. O sea, y todos sabemos el peso, la influencia que tiene el consejo técnico. Entonces, no es lo mismo discutir un problema entre pares, entre veterinarios o odontólogos o médicos o lo que sea, a discutir un problema en el seno de una especie de consejo universitario. Eso limita mucho el desarrollo. Entonces ahí hay algo que yo creo que ahí ni modo, esa historia se acabó. Hay otro tema, que ahí es donde me pueden colgar en leña verde, pero me lo voy a aventar. Habría que un día sentarse a meditar, ¿no? Lo bueno y lo malo de la organización departamental. Porque lo que yo veo es que la organización departamental hace, o sea, al final de cuentas, el consejo técnico y tal, no podemos negar que se convierten en una suerte es un foro político. Ahí la discusión académica no es la de todos los días, es un forcejeo entre diferentes fuerzas. Entonces, cuando la organización descansa en los departamentos, la prioridad son los departamentos, los intereses de los profesores y de los grupos de profesores. Nosotros nos quedamos como nos echaron a la vida, ¿no? Pero nuestras hermanas, ¿no?, cambiaron a una organización por carrera. Y a mí esa me gustaría, por lo menos, aunque fuera en un videojuego, ensayarla y ver qué tal se ve. O sea, donde la prioridad... Ahí hay otra vida si pierdes. Ahí si pierdes hay otra vida. La prioridad sea la carrera. Ustedes nada más miren alrededor. ¿Qué tan...? O sea, el coordinador de carrera es un personaje, bueno, segundo nivel. Al menos así lo veo, así lo vi y todavía lo veo un poco así. O sea, por encima están los jefes de departamento y ahora, bueno, ya no hay jefes de división. Bueno, pero el coordinador de carrera, ¿no? O sea, el que representa la carrera, ahí, ¿no?, y quizá en torno a un pequeño grupo colegiado, ahí es donde se tendrían que tomar las decisiones que favorezcan a la carrera, no a los profesores de los departamentos. Bueno, esto, si lo escuchan algunos, a lo mejor ya no llego. No, está siendo grabado. Porque eso es anatema para grupos que con algunos, bueno, yo mantengo relaciones cordiales, a lo mejor a partir de hoy ya no tanto. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, yo creo ya para la respuesta a Vanessa hay mucho tema y después podríamos abundar, pero quisiera ya ir aterrizando un poco para no exceder el límite que tenemos de las presentaciones y nosotros pedirles en el orden, Sandra, Laura y Juan Antonio, una conclusión rápida del... Yo como conclusión diría que pues la dirección, yo también estoy de acuerdo con el doctor Montaraz, la dirección que está teniendo nuestra facultad pues va en una dirección de ascenso, va en una dirección de avance, de cambios,
pero claro, en una coyuntura que pues desgraciadamente no podemos salir del contexto nacional, del contexto sociopolítico que estamos viviendo, que para eso entonces necesitamos, estudiantes, ojalá que me estén oyendo hasta el último confín, necesitamos de los estudiantes, necesitamos de los alumnos, ellos son los que en última instancia debieran de llevar a la universidad al punto donde les interesa llevar a la universidad, porque en última instancia la universidad es para eso, para que las mentes de los jóvenes vayan haciendo que este país vaya creciendo y vaya pues también siendo lo que debe de ser. Entonces en ese sentido pues sí, yo creo que ahí va a haber necesidad de trabajarlo todos, para que haya realmente un conjunto de mentes, de un conjunto de pensantes que pues lleven a un buen término estas facultades de estudios superiores en los diversos contextos, ¿verdad? Y bueno, históricamente pues ya somos una facultad madura, ya 50 años no es cualquier cosa, de tal suerte que pues ya debemos de considerarla desde ese punto de vista y darnos nosotros también el lugar y el punto que nos corresponde como una facultad madura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Fernández, muchas gracias por todavía seguir con esto después de tantos años. Gracias porque esa oportunidad y seguir fomentando esos espacios para los jóvenes. Y pues bueno, en lo particular también muy agradecida porque me hizo reflexionar en todo este amor que yo tengo a mi institución. Y yo les diría a los jóvenes y también a los dirigentes, ¿no? Y a los directores, directores que ahorita están en la UNAM, en CEU, etcétera, etcétera, a los maestros que, pues, ¿qué quieren de estas facultades, no? Yo vería que ahorita en lo que yo compartí con ustedes, ¿por qué no impulsar más los deportes? ¿Por qué no una alberca? ¿Por qué no otro tipo de cosas que pueden ir avanzando y evolucionando estos campus para poder de verdad hacerlos más de calidad, ¿no? ¿Les hace falta a comparación de CEU? Sí, nos haría falta. Yo muchas cosas que necesité las tuve que ir a buscar a CEU, ¿no? Como les compartí. ¿Por qué no? De toda esta parte, ¿por qué no más calidad también de personas que quieran impulsar este país y evolucionarlo y verlo pues para adelante? Nos contaron aquí el doctor Fernández y el doctor Montaraz todos estos cambios y la doctora que nosotros vivimos, ¿no? De ser una ENEP a ser una facultad, esta inclusión de carreras, y pues ahora son 50 años. ¿Qué quieren ustedes de esta institución? ¿Por qué no lo piden? ¿Por qué no lo dicen? Y pues también tanto maestros, alumnos y todos, y dejar de tener esa tibieza y tener todavía esas ganas de como personas, como seres humanos y como institución, pues seguir adelante. Y pues muy agradecida. Mucho gusto. Bueno, solo para que nos sintamos bien, en veterinaria acá, una de las opciones de titulación es a través de un examen general de conocimientos, que es muy popular, ¿no? Hay filas y tal. En más de una ocasión, los alumnos de Cuautitlán han salido los mejores, hablando de, o sea, es un examen que no hacemos nosotros, lo hace un cuerpo ajeno, es decir, los veterinarios que salen de aquí son igual de buenos o mejores que los que salen de otros sitios, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que no debe haber dudas. Quería decir otra cosa que ya se me olvidó, que a lo mejor ya para no meterme en más problemas, pero en fin, gracias, y por aquí nos seguiremos viendo. No, gracias a ti, Juan Antonio, gracias Sandra, gracias Laura. Yo concluiría otra lo que decía Laura de estas unidades multidisciplinarias con una frase de Viejo Zubicaray. Viejo Zubicaray siempre decía: vamos a construir aquí la ciudad universitaria del norte. ¿Te acuerdas de eso? Vamos a construir aquí la ciudad universitaria del norte. Yo
Estudié en Ciudad Universitaria, igual que Juan Antonio, somos de la misma generación 70-74, pero me enamoré de estas facultades, me enamoré de estas escuelas multidisciplinarias, me tocó representarlas en los consejos de cómputo y soy hasta el día de hoy un defensor de estas unidades donde quiera que se hable de ellas. Es más, luego me dicen, ay doctor, usted siempre está defendiendo a las multidisciplinarias. Sí, y las voy a seguir defendiendo. Y creo que el futuro está, pues por ahí. Yo sí creo todavía en el proyecto enterrado de la red de escuelas multidisciplinarias. Me toca ver luego, por ejemplo, Acatlán. El director de Acatlán es un rector, o sea, tiene a su cargo una cantidad de gente, de escuelas, de responsabilidades. Si no le queremos llamar rector, llamémosle vicerrector, pero de cualquier campus de una universidad privada está al nivel en cuanto al número de gente que atiende y en cuanto a responsabilidades. Entonces, con eso cierro la parte de las unidades multidisciplinarias. Esta fue la segunda llamada. Espero que estemos aquí el año que entra para hacer la tercera llamada y para festejar en grande los 50 años de las unidades multidisciplinarias. Nos falta de este ciclo de conferencias una plática más que va a ser en la FES Acatlán sobre el supercómputo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por habernos estado siguiendo el día de hoy.